Le doy la palabra al padre Javier Giraldo, quien evidenciará la relación de estos casos y nos recordará elementos importantes de las sesiones pasadas del tribunal que abordaron el contexto colombiano en 1991 y 2008. Presento un saludo fraterno a todos los miembros del jurado y a todos los que nos acompañan conectados por internet. La Colombia que hoy acude por tercera vez al Tribunal Permanente de los Pueblos es una Colombia completamente perpleja frente al asesinato sistemático, permanente y sin perspectivas de detención de sus líderes sociales de base. Quisiera simplemente, al comenzar esta exposición, recordar que es la tercera vez que el Tribunal Permanente de los Pueblos aborda la situación de Colombia. En 1989, junto con 11 países de América Latina, se llevó a cabo la sesión sobre la impunidad de crímenes de lesa humanidad. En aquel momento, la mayoría de los países latinoamericanos estaban terminando o estaban empezando a salir de dictaduras militares de seguridad nacional. Y allí se abordó la impunidad de crímenes de lesa humanidad. En ese momento, los organismos de derechos humanos de Colombia documentaron muy bien 50 mecanismos de impunidad que el aparato judicial colombiano estaba utilizando para dejar en la impunidad crímenes horrendos contra la humanidad perpetrados durante muchos años. La sentencia de aquel tribunal impactó tanto a las Naciones Unidas que precisamente después de ello las Naciones Unidas crearon una relatoría sobre la impunidad, relatoría que finalmente fue ejercida por un miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos, el francés Louis Joannet, quien elaboró un cuerpo de principios contra la impunidad que fue después acogido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, los gobiernos colombianos no hicieron caso a las recomendaciones de esta sentencia, que fue realmente excepcional en el contexto internacional. Desde los años 80 se venía avanzando en el poder de las empresas multinacionales, en la privatización de muchas funciones que eran antes del Estado, y el perfil de los grandes violadores de derechos humanos se fue transformando también. Por eso, en el año 2005 hasta el 2008, el Tribunal Permanente de los Pueblos volvió a abocar la situación de Colombia, y esta vez con una modalidad de audiencias acumulativas en que fue examinando la criminalidad de diversas empresas multinacionales que tenían sus casas matrices en muchos países y en países muy poderosos y de mucha reputación democrática. Sin embargo, ni los gobiernos de esas casas matrices hicieron caso a estas recomendaciones y la violencia siguió imperando en Colombia. Por eso, las recomendaciones de la segunda sesión, esta sesión dedicada al papel de las empresas multinacionales en la violación de los derechos fundamentales humanos. Fue una sesión muy importante, pero no logró frenar esta criminalidad del Estado colombiano. Por eso,
los gobiernos colombianos, en parte secundados por la comunidad internacional, empezaron a explicar que para superar los niveles de violencia en Colombia era necesario superar el conflicto armado. Y tal vez por esto el presidente Juan Manuel Santos, en el año 2012, inició un proceso de paz con una de las guerrillas más antiguas y numerosas del país. Abrió enormes expectativas de paz y de superación de esa violencia a la cual se atribuía la violación masiva de los derechos humanos. Anunció tocar las raíces de la violencia, pero sin embargo, desde la iniciación de los diálogos en Oslo, en Noruega, el mismo presidente Barco puso unas líneas rojas que no se podían sobrepasar. Anunció que el modelo económico no se podría tocar en absoluto, que el modelo político tampoco se podría tocar y que el modelo militar tampoco se podía tocar. Esto hizo que todos los analistas empezaran a tener desconfianza en los efectos de estas negociaciones de paz. Sin embargo, se firmaron los acuerdos de una manera muy solemne en La Habana, en Cartagena y en Bogotá, con la presencia de numerosos o casi la totalidad de los jefes de Estado de América Latina y de numerosas organizaciones internacionales, pero la violencia retornó con una rapidez inusitada y con una fuerza inusitada, y esto hizo que muchos de los defensores de la vida en Colombia, organizaciones defensoras de los derechos humanos, empezaran a preguntarse por qué todos estos procesos de paz que habían durado más de 40 años habían fracasado. Y empezaron a extender su mirada a toda la historia de Colombia y a descubrir que habría un libreto que siempre se reproducía en toda esta persecución a las organizaciones de base. Ya las personas que me han antecedido han relatado diversas maneras de violencia que hemos vivido en las últimas décadas en Colombia, y han documentado más o menos la extensión de esa violencia y la extensión, el número de las víctimas. Yo voy a centrarme más bien en cómo este libreto de persecución, de exterminio de organizaciones sociales que buscan la defensa de sus derechos más fundamentales han sido eliminadas en la historia de Colombia. Los movimientos sociales convocantes y solicitantes a esta sesión del tribunal están enviando documentos testimoniales de grandes prácticas genocidas del Estado colombiano. Si volvemos nuestras miradas hacia periodos decisivos de nuestra historia, nos aparece en toda su monstruosidad el genocidio infligido a nuestras etnias precolombinas en la empresa gigantesca de la conquista y la colonia. Si una domesticación cultural de siglos nos hizo aceptar y saborear la historiografía colonizadora con fuertes edulcorantes ideológicos, nadie podrá jamás ocultar el horror, el horrendo crimen genocida que se descompone en el desconocimiento y destrucción de culturas, cosmovisiones, modos de subsistencia y libertades básicas de centenares de miles de pobladores nativos de arraigo ancestral en esta tierra, infligiéndoles al mismo tiempo formas de esclavitud, de tortura y de crueldad mortal. Si muchos de nuestros pueblos originarios han sobrevivido hasta nuestros días,
la negación multiforme de sus derechos ya fue expuesta ante este honorable tribunal en la última audiencia de 2008 realizada en la Sierra Nevada de Santa Marta, con participación de numerosos exponentes de sabidurías ancestrales ya estigmatizadas. Un fino analista de nuestra historia social y política, el profesor Antonio García Noza, experto en análisis de problemas agrarios de América Latina, afirma en una de sus obras: aunque nuestra historia se nos presente como una sucesión arbitraria de hechos engarzados por los caudillos y las grandes familias, lo cierto es que obedece a unas leyes, a una lógica, a una línea de causalidad. En los enormes desplazamientos del pueblo existe algo más que la fe en un caudillo. Su ímpetu, su impulso vienen de atrás, de esa represa subterránea en que se almacenan las experiencias revolucionarias de los pueblos. ¿Cómo explicar, si no, esa mística subconsciente que reaparece de la noche a la mañana permanentemente? Y en efecto, el autor analiza enseguida al menos 9 momentos históricos de confrontaciones, luchas y movimientos sociales y políticos entre el siglo XIX y mediados del siglo XX, en los cuales esa mencionada mística reaparece y se expresa en unos sueños recurrentes que se mueven en 3 direcciones: sustituir la economía de privilegios por una economía democrática, sustituir la propiedad señorial de la tierra por la propiedad en manos de cultivadores, sustituir el sistema aristócrata de representación por un sistema de representación auténticamente popular. Pero como él mismo lo analiza, si hay una represa subterránea que se reedita constantemente para retomar los anhelos convergentes del pueblo, también hay una técnica fraudulenta patentada y siempre reeditada para frustrar y aplastar esas aspiraciones. Cuando él trata de identificar ese orden político que destruye todos los sueños de la población oprimida, afirma: mientras no se estirpe o se modifique sustancialmente este orden político, estará viva la raíz misma de la violencia, porque los partidos se mantendrán como sociedades de usufructo privilegiado o como sociedades para delinquir, al amparo de un Estado hecho para el fraude, la represión y el celestinaje. Nada de lo que salga de este piso podrá llamarse Estado de Derecho, mientras no se remueva profundamente. Se mantendrá el imperio de la arbitrariedad con leyes y del estado de casta que solo tolera un sistema representativo, unas libertades y una juridicidad hechos a su imagen y semejanza. Este análisis, fruto o conclusión de un amplio recorrido por momentos de profundos conflictos que se extienden entre 2 siglos, nos revela los rasgos de una máquina constructora de otredades negativas, con capacidad para exterminarlas como condición para que la existencia de ese Estado casta, que no se podrá convertir nunca en Estado de Derecho, se mantenga incólume. Cuando en las primeras décadas del siglo XX comenzaban a configurarse las organizaciones de trabajadores, se percibían ya rasgos fundamentales de lo que podemos llamar la cepa genocida del Estado colombiano. En 1919, cuando la mayoría de la población activa de Bogotá se ocupaba en el artesanado,
e iniciaba formas de organización precursoras del sindicalismo, la arremetida violenta del ejército contra quienes le reclamaban al presidente Suárez por preferir encargar la confección de nuevos uniformes militares a empresas de los Estados Unidos, en lugar de ofrecerles trabajo a los artesanos nacionales, produjo una masacre de 10 muertos, 15 heridos y 300 detenidos. Ya entonces se percibían formas fraudulentas de justificación de la violencia estatal, pues según testimonio de varios diplomáticos del momento, el gobierno le atribuyó la protesta a un complot bolchevique, mecanismo consistente en revestir a las víctimas de falsas identidades, peyorativas en el contexto, mecanismo que caracterizará en adelante la inmensa mayoría de prácticas genocidas del Estado colombiano. Los años 20 del siglo XX presenciaron el paulatino desarrollo del sindicalismo y simultáneamente el influjo de sectores obreros y campesinos, el influjo en sectores obreros y campesinos de ideologías liberales, socialistas, comunistas o anarquistas, que aterraban a la élite conservadora que entonces culminaba un largo período de hegemonía política. En ese contexto, el 6 de diciembre de 1929 se produjo la horrenda masacre de las Bananeras, acontecimiento de violencia estatal desbordada que marcó nuestra historia y se proyectó incluso en nuestra más famosa producción literaria. Cerca de 4.000 obreros de la compañía norteamericana United Fruit Company reivindicaban en una huelga de 20 días elementales condiciones laborales, pero la articulación entre el gobierno nacional y la gerencia de la empresa, la que negó la mayoría de las peticiones, llevó este conflicto a un desenlace sangriento, calculado por fuentes creíbles en más de 1.000 víctimas fatales. A pesar de la distancia temporal, este evento se constituye en un laboratorio que da acceso a muchos rasgos de la naturaleza genocida del Estado colombiano, sorprendido en un momento de ensayos y de opciones frente a transformaciones culturales, sociales y políticas del momento, que consolidaron rasgos identitarios del genocidio estructural. También en esa ocasión, los obreros se transformaron en pocos días, en el discurso oficial, en bandidos y terroristas, que cumplían órdenes de movimientos foráneos de clara orientación demoníaca, y su pretensión se encuadraba en la destrucción vandálica de empresas, campos e instituciones. El ministro de Defensa de entonces no ocultó su secreto temor de que si no actuaba con toda la violencia posible, las tropas norteamericanas darían cuenta de los obreros y acabarían con la independencia territorial del enclave y sus regalías. El control o monitoreo norteamericano del conflicto y de la seguridad del Estado sumiso entraba desde entonces como un factor primordial en la configuración de los rasgos genocidas del Estado. En las décadas siguientes, la asesoría militar estadounidense se va a afianzar como un factor eje de las políticas de seguridad e inteligencia en las que hunden sus raíces las prácticas genocidas más decisivas. Las décadas de 1930 y 1940 representan al mismo tiempo el desarrollo progresivo de los movimientos sociales y el nacimiento de fuerzas políticas alternativas sustentadas por las capas sociales más oprimidas y al mismo tiempo la consolidación y afianzamiento de la élite en el poder.
El dominio del aparato del Estado por dos partidos que representan la élite dominante, el Partido Conservador y el Partido Liberal, comienza a entrar en riesgo cuando en 1945 se atraviesa en el Partido Liberal una candidatura que no responde a los pactos de la élite en el poder, sino que propende por cambios drásticos de en la economía y en la política que favorezcan a las grandes masas o excluidas, rompiendo las tradicionales divisiones partidistas. La candidatura popular de Jorge Eliezer Gaitán es entonces objeto de múltiples mecanismos de contención y eliminación. Se han podido documentar presiones del gobierno de los Estados Unidos para impedir su ascenso al poder por amenazar sus pretensiones sobre el control del petróleo colombiano. También se han podido documentar componendas entre los caudillos liberales y conservadores para cerrarle el paso legal a dicha candidatura. Y contratos con la empresa de seguridad británica Scotland Yard para reprimir el movimiento de base que afloraba y para la conformación de un proyecto de policía política que adoptó los métodos más crueles de exterminio y fue conocida en nuestra historia como la policía chulavita por el lugar de origen de la mayoría de sus agentes, cuerpo de naturaleza paramilitar que logró eliminar a centenares de militantes del gaitanismo incluso antes del asesinato de su líder, provocando la protesta de Gaitán en la multitudinaria Marcha del Silencio del 7 de febrero de 1948. El asesinato de Gaitán, el 9 de abril de 1948, en el cual habría intervenido la Agencia de Inteligencia Americana, CIA, en su operación Pantomima, según confesiones débilmente refrendadas por un agente de la misma CIA en Cuba en los años 60, provocó levantamientos populares a lo largo y ancho del país, pero la eliminación de los militantes del gaitanismo continuó durante varias décadas sin que la justicia haya esclarecido mínimamente ni el magnicidio ni el genocidio, pudiéndose detectar más bien un continuado crimen de memoricidio, por cuanto dicha memoria perturba la tranquilidad de la élite bipartidista, que desde entonces se reconstruyó y se ha reciclado continuamente a través de diversos períodos y alianzas políticas oligárquicas, pero manteniendo sus principios básicos excluyentes y genocidas bajo coberturas formalmente democráticas. No es posible ignorar que la eliminación del gaitanismo ha tenido repercusiones prolongadas en nuestra historia, toda vez que revela numerosos mecanismos controlados por la élite dominante para eliminar a grupos o movimientos que se identifican con una lucha por transformaciones económicas o políticas que aseguren una elemental dignidad de las mayorías empobrecidas y oprimidas de la nación. Esto explica que con posterioridad al 9 de abril de 1948 se hayan configurado numerosos movimientos armados que reivindican cambios estructurales, pero en cuya persecución el Estado colombiano ha recurrido a la demonización de sus postulados y a la justificación de las formas más brutales de exterminio, desconociendo el elemental y universal derecho a la rebelión y violando todos los cánones del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados. En 1954, bajo la dictadura del general Rojas Pinilla, fue convocada una asamblea constituyente que en su acto legislativo número 6 declaró inconstitucional toda actividad inspirada en la ideología comunista, y en 1956 se expidió el decreto 434, en el cual se tipificaban 13 delitos de colaboración con el comunismo
cuyos autores debían ser enjuiciados en consejos verbales de guerra en la justicia penal militar. Ya desde antes, con la inspiración y el apoyo del catolicismo, y reforzado por el diseño de la Guerra Fría del presidente estadounidense Harry Truman, quien contemplaba la eliminación del comunismo en el ámbito latinoamericano como uno de sus principales objetivos, el anticomunismo entró a constituir un elemento central del componente genocida que ha sido rasgo esencial del modelo estatal colombiano. Identificarse en cualquiera de las variantes y escuelas del comunismo o del socialismo, o en cualquiera o en algunos de sus postulados, en organizaciones o propuestas políticas o sociales, ha sido motivo para entrar a participar de la demonización mediática que legitima en niveles conscientes o inconscientes de la vida social el sometimiento a procedimientos de exterminio físico o de bloqueo de actividades sometidas a sanciones directas o indirectas que conduzcan a la estigmatización progresiva. La década de 1960, a la vez que comprende la agudización del conflicto alrededor de la tierra, proyectado en despojos de grandes extensiones a poblaciones campesinas e indígenas, y extrema concentración de su propiedad en manos de una élite terrateniente partícipe del poder central del Estado, provocando éxodos y columnas en marcha en diversas regiones del país, también contempla nuevas formas de injerencia del gobierno de los Estados Unidos a través del control del ejército y de los organismos de seguridad e inteligencia. Los bombardeos al poblado de Marquetalia en 1964, con intensa participación militar de los Estados Unidos, intensifican la actividad genocida del Estado, con utilización de todos los métodos de guerra prohibidos en el derecho internacional, como el uso de armas químicas, de armas biológicas, la destrucción de poblaciones enteras, de medios de subsistencia, aplicación de torturas, ejecuciones, encarcelamiento y difamaciones. Los registros aportados por Monseñor Germán Guzmán revelan que fueron encarcelados más de 2.000 campesinos, asesinados más de 200 y torturadas muchas decenas de personas en una operación que se extendió de mayo a septiembre de 1964 y ocupó a 16.000 hombres en armas del Estado, incluyendo soldados y helicópteros norteamericanos, según balances elaborados por un grupo mismo de militares colombianos. En febrero de 1962, una misión militar proveniente de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg, Carolina del Norte, conocida como la Misión Yarborough, por el nombre de su comandante, el general William Yarborough, visitó a Colombia y dejó instrucciones secretas que fueron acatadas estrictamente por los gobiernos colombianos, entre ellas la creación y entrenamiento inmediato de grupos mixtos civiles y militares, con el fin de asumir estrategias que incluyeran sabotajes, funciones de contraagentes y contrapropagandas y actividades terroristas paramilitares, con esas precisas palabras, contra los simpatizantes del comunismo. Tanto los bombardeos de Marquetalia en 1964 como a otras localidades de la región falsamente denunciadas en el Parlamento como repúblicas independientes, se encuadraban en un amplio plan de injerencia militar de los Estados Unidos en Colombia, denominado Plan Lazo, Latin American Security Operation. En esta misma década, el ejército colombiano entra bajo las directrices de una doctrina militar hemisférica denominada de seguridad nacional, que para Colombia se concentra
en una serie de manuales de contrainsurgencia, donde el eje principal consiste en el involucramiento de la población civil en la guerra, ya como agentes activos o paramilitares, siguiendo las directrices de la misión Yarborough del 62, o ya como agentes pasivos o víctimas, siguiendo los principios de la guerra total, muy desarrollados en Colombia en los libros del general Fernando Landazábal Reyes, quien fuera ministro de Defensa en 1982. Los manuales de contrainsurgencia, continuamente reciclados desde 1962 hasta avanzado el siglo XXI y mantenidos formalmente en secreto, en violación de varias leyes del mismo Estado, contienen numerosos elementos identitarios de la naturaleza genocida del Estado colombiano, es decir, elementos que perfilan sus prácticas institucionales, algunas de ellas disfrazadas en sus expresiones legales, pero en las cuales toman cuerpo los procesos de estigmatización de movimientos sociales, grupos, poblaciones, etnias y liderazgos políticos alternativos que para las capas dirigentes del Estado y del establecimiento no caben como componentes de la nacionalidad colombiana con plenos derechos, y por lo tanto su imagen debe ser mediáticamente demonizada, sus derechos limitados o negados por multiplicidad de medios y las condiciones de su existencia y acción progresivamente bloqueadas y destruidas, sin retroceder ante las oportunidades de eliminación física de muchos de sus componentes. Ya entonces, desde mediados del siglo XX, cuando se activa el intenso genocidio contra el movimiento gaitanista y se persigue con métodos de barbarie a los movimientos insurgentes que se autojustifican en el cierre de puertas democráticas que deja al descubierto la eliminación del gaitanismo, el Estado colombiano perfecciona y consolida su naturaleza genocida con el monitoreo cada vez más estrecho de los militares norteamericanos. Entre 1999 y 2018, más de 110.000 efectivos del ejército colombiano fueron entrenados por los militares de Estados Unidos, y en la sola Escuela de las Américas, en octubre de 2020, habían sido entrenados 18.000 militares y policías colombianos, mientras el territorio colombiano seguía albergando 7 bases militares estadounidenses y las más altas instituciones toleraban la ilegal presencia en terreno de centenares de monitores militares y de numerosas empresas privadas militares de igual procedencia. A este componente de carácter práctico ejecutivo se suma, como otro componente esencial, el anticomunismo, que si bien ya no se apoya en actos legislativos, sí se apoya en un manejo de las conciencias que encuentra sus incentivos en muchas instancias educativas y religiosas y sobre todo en los medios masivos de comunicación. Pero al lado de estas columnas de sustentación hay que señalar el uso ordinario que los gobernantes y poderes públicos en general le han dado a numerosos elementos de la legislación en curso para ponerlos al servicio de los propósitos genocidas. En 1978, cuando un grupo insurgente sustrajo un bloque significativo de armas de un depósito oficial, el gobierno de turno emitió una legislación de emergencia llamada Estatuto de Seguridad, en la cual numerosas infracciones a los principios universales del debido proceso penal se convertían en, comillas, ajustadas a la ley con la bendición de la Corte Suprema. En muchos otros momentos de las últimas décadas del siglo XX y primeras del siglo XXI, fueron emitidas legislaciones de emergencia que tenían rasgos comunes.
intervención del estamento militar en la administración de justicia, creación de nuevos delitos o infracciones relacionadas todas con la protesta social o calificadas como formas de terrorismo, ocultamiento de la identidad de jueces, investigadores y testigos, lo que redundaba en altos niveles de manipulación y arbitrariedad de los procesos y mecanismos de intimidación y amenaza contra los testigos incómodos, lo que muchas veces condujo a procesos amañados contra denunciantes. Equipado con todos estos elementos básicos, abundantes y seguros, para impulsar y desarrollar prácticas sociales genocidas, en las últimas décadas, el Estado colombiano es señalado como responsable de prácticas criminales sistemáticas de naturaleza genocida, como la desaparición forzada de personas y otros elementos que ya han sido analizados por quienes me han precedido en esta exposición y por eso los voy a omitir. Numerosos han sido los conjuntos de víctimas que el Estado colombiano ha exterminado en su trayectoria genocida que cubre la mayor parte de su historia. En largos períodos, el mayor porcentaje de sindicalistas asesinados en el mundo han sido colombianos. Al tribunal se le entregarán registros de más de 4.000 víctimas sindicales. Los movimientos campesinos, que en los años 70 del siglo XX tomaron en serio la distribución equitativa de la tierra, mediante luchas valerosas y solidarias, sufrieron no solo el asesinato de millares de militantes, sino el sometimiento de sus organizaciones a verdaderos procesos de terror y de exterminio. A este tribunal se le entregan compilaciones cuidadosamente elaboradas sobre el exterminio de fuerzas políticas alternativas, que ya han sido enumeradas antes. En manos del tribunal se depositan documentos que compilan las prácticas genocidas de que han sido víctimas movimientos sociales, políticos, alternativos, etnias indígenas, movimientos estudiantiles, movimientos sociales de muchas modalidades. Al solicitar a este tribunal el enjuiciamiento de este crimen internacional imprescriptible, cuya perpetración casi se confunde con la existencia misma del Estado colombiano, dado el rumbo de sus grandes opciones históricas, extendidas en la configuración progresiva del modelo de Estado y de sociedad, forzado por grandes concentraciones de poder elitista, de injusticias, de violencia y de terror, y que por lo tanto no pueden encontrar legitimidad alguna en la concepción más universal de la dignidad de la especie humana y en los derechos más elementales de los pueblos que este tribunal se gloría en defender y propender, queremos advertir al mismo tiempo que si bien la culpabilidad de este crimen puede estar difuminada en la multitud de personas integradas a estructuras que han asimilado el comportamiento y el dinamismo genocida como elemento integrante e indiscutible de su vivir, la confrontación de los efectos de esta criminalidad asimilada, institucionalizada y sistematizada tiene que llevar a los actuales personeros de los poderes públicos de Colombia a identificar los mecanismos concretos que han operado como canales facilitadores y encubridores de las prácticas sociales genocidas, a reconocer la incidencia de leyes, normas, procedimientos, instituciones, ideologías, proyectos, personas y medios en la perpetración expansiva de este crimen, a censurar y condenar lo ocurrido y a implantar transformaciones radicales que impidan su continuidad en el futuro. No sobra advertir, igualmente, que la asimilación institucional de las dinámicas genocidas ha implicado al mismo tiempo
remodelar los patrones de responsabilidad, no solamente como para disolver las responsabilidades individuales en supuestos e ineludibles determinismos institucionales o estructurales, sino también para adoptar prácticas de ficción y de falsificación que evadan todo registro, prácticas de negativismo, encubrimiento, tergiversación y desviación que impidan todo acceso a la verdad real, prácticas que faciliten la confección de verdades procesales totalmente ajenas y contrarias a la verdad real, y prácticas que facilitan, encubren y disimulan la complicidad de funcionarios en el genocidio, apelando a la independencia de roles, a la ignorancia fingida, al supuesto respeto por decisiones que competen a otras ramas del poder o eludiendo toda forma de responsabilidad colectiva y asimilando los agentes estatales un patrón de personalidad esquizofrénica que permite simultaneidad de posiciones, negando toda incidencia y compromiso en acciones que confluyen en el genocidio. Los movimientos, organizaciones, grupos y personas solicitantes agradecen al tribunal su acogida a este clamor que recoge voces de varios siglos, sufrimientos de millones de víctimas y siembra profundas expectativas por la labor de un jurado libre frente a los poderes establecidos hoy en el mundo y que por ello puede contribuir a derrumbar costras ideológicas de profundo arraigo en nuestra historia, que han vuelto intocables las estructuras que mantienen vigentes tantos dinamismos antihumanos, sosteniendo la tesis de que los crímenes del pasado no pueden ser enjuiciados, ni condenados, ni corregidos, porque hacen parte de capas solidificadas de una historia que no puede ser puesta al servicio de la dignidad de los seres humanos. Muchas gracias.